buenas noches, gracias por acompañarnos en un programa más de lo contable a lo legal. Hoy vamos a continuar con el programa del lunes anterior que hablábamos sobre el panorama actual del trabajador independiente. Hubieron muchas preguntas que no pudimos contestar y algunos temas tuvimos que prácticamente suprimirlos, pero este lunes, igualmente que el lunes anterior, nos va a acompañar don Juan Manuel Delgado. Él es abogado, licenciado en Derecho y es parte de la Comisión del Trabajador Independiente del Colegio de Abogados. También nos va a acompañar don Ronald Brenes. Él es contador público autorizado, máster en asesoría fiscal y es consultor tributario. Él, igualmente que don Juan Manuel, son parte de la Comisión de Trabajador Independiente que tiene el Colegio de Abogados. Vamos a iniciar, les vamos a dar gracias a ellos por compartir con nosotros un lunes más, un tema tan interesante. Vamos a invitar a todas aquellas personas que tengan consultas a través de nuestras plataformas digitales, sean las de Radio Costa Rica, del programa de lo contable a lo legal, de la página de Facebook de Macís y Asociados, para que nos hagan todas las preguntas del tema que estaremos desarrollando en este programa. Hablábamos del trabajador independiente, de la importancia que tiene dentro de la economía. Inclusive, bueno, ahí estábamos en discusión porque, vamos a ver, el trabajador independiente ha sido un actor fundamental para el desarrollo económico en Costa Rica, pero pareciera que no ha habido el interés de muchas instituciones. No solamente hablamos de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino de otras entidades, por ejemplo, financieras, que no le han dado el papel fundamental que tiene el trabajador independiente en Costa Rica. Estuvimos hablando de las leyes que para efectos de la Caja Costarricense aplican, donde hay una obligatoriedad de inscribirse como trabajador independiente ante la Caja Costarricense. Hablamos de la ley, por ejemplo, la ley 10.363, que se llama Ley de Trabajador Independiente, que lo más importante de esta ley fue el asunto de la prescripción de 4 años. Estábamos hablando de la ley 10.232, que se llama Autorización de Condonación para la Formalización y Recaudación de las Cargas Sociales. Esta es una ley que no afecta necesariamente o únicamente al trabajador independiente, sino que se había hecho para condonar multas, intereses de todas las deudas de la caja, o sea, no el principal, sino la parte de los intereses, de los recargos, y que se tiene tiempo de solicitar esa condonación hasta el 14 de diciembre del 2024. Eso aplica tanto para trabajadores independientes como para empresas, personas jurídicas. Y está la 10.363, que sí, efectivamente fue para el trabajador independiente, que uno de los logros más fundamentales fue la prescripción de 4 años. También hablábamos de, de todo aquello que ahorita está pasando en la Caja Costarricense, que es la problemática que no están respondiendo en el tiempo debido, por ejemplo, todas las solicitudes de prescripción y de condonación. Esto pues nos lo explicaba don Juan Manuel, que esto está haciendo un cuello de botella en perjuicio de los derechos de los asegurados, especialmente de los trabajadores independientes que quieren pues solicitar esa condonación, esa prescripción, inclusive pues que tienen el derecho de pedir un convenio de pago para estar al día. ¿Esto en qué contribuye? Bueno, es que a todos los que podríamos estar contratando con el gobierno o tener otras situaciones son necesarias para que estar al día para poder contratar con el gobierno o hacer otros, trámites en cualquiera de las instituciones. Entonces, bueno, el trabajador independiente es importantísimo. Sin embargo, como decíamos, no ha habido ese interés tal vez
yo diría que casi gubernamental, de darnos, porque yo soy trabajador independiente, de darnos el papel, el interés que sí tenemos dentro de la economía en Costa Rica. Hablando con personas, casi siempre uno les escucha el reclamo casi es, mire, es que es injusto. Por ejemplo, hablándolo únicamente de la Caja Costarricense del Seguro Social, y nos dicen, es que es injusto, prácticamente nosotros no hemos iniciado una actividad económica cuando ya tenemos que pagar el seguro social, nos hablan, y cumplir con las otras obligaciones que tienen los trabajadores independientes. Pues sí, efectivamente eso está pasando, no solamente de ahora, eso ha pasado siempre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decimos, si usted quiere hacer una actividad, ya sea profesional, de comercio o de otro servicio, por ejemplo, servicios técnicos, como trabajador independiente, como persona independiente, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vamos a ver, dice registrarse como contribuyente ante la administración tributaria, ya sea en el régimen tradicional o en el régimen de tributación simplificada, depende de la actividad que usted vaya a hacer. Tiene que inscribirse como trabajador independiente ante la Caja Costarricense del Seguro Social y tiene, según el reglamento, que hacerlo 8 días después de iniciar la actividad, ya que de no hacerlo puede ser objeto de una fiscalización y debe pagar desde el primer momento que usted tenía que, ¿cómo se llama?, que hacerlo. Entonces, vamos a ver, si usted no se inscribe cuando usted tenía que hacerlo, para el trabajador independiente tiene que hacerlo 8 días después de iniciar, ¿verdad? Y si no, le van a, o le podrían cobrar todo lo que usted no ha pagado, más intereses y recargos, porque usted no se inscribió en el momento. También puede emitir factura electrónica si es que usted está como en el régimen tradicional, si no, pues si está en el régimen de tributación simplificada, pues únicamente cumplir con las obligaciones tributarias, por ejemplo, solicitar patente y permiso de funcionamiento si es que así su actividad lo requiere y se le obliga. Y bueno, y cumplir con todas las demás obligaciones tributarias. Entonces sí, claramente el trabajador independiente es un actor principal porque tiene que cumplir con todos los demás requisitos como si fuera una empresa, pero hemos sentido que no ha habido vamos a ver, no ha habido el interés gubernamental hacia nosotros. Hablábamos de la complicación para efectos del Seguro Social, lo que se está viviendo, nos crearon una ley que protege, que nos protege por la prescripción de 4 años, nos hicieron una ley para condonar recargos e intereses, pero la aplicación de tanto la condonación como la prescripción está muy retrasada, donde inclusive nos indicaban aquí personas que tienen hasta 5 o 6 meses y no les han dado ni siquiera una respuesta. Han habido medidas paliativas que ha utilizado la Caja Costarricense para evitar, por ejemplo, los atrasos de salir moroso usted como patrono ante la Caja Costarricense, pero bueno, son medidas paliativas. Pero usted en este momento, si no le han resuelto, a lo mejor está como moroso. Y eso le evita a usted participar en contratos del gobierno, cumplir para trámites de cualquier índole con instituciones del gobierno, inclusive hasta instituciones privadas que están pidiendo, por ejemplo, que usted esté al día con la Caja Costarricense del Seguro Social. Y es que hasta no cumplir con estos procesos, por ejemplo, de condonación, de prescripción, usted inclusive no podría estar pidiendo un convenio de pago. Nos está acompañando, como les decía, don Juan Manuel, a quien le decimos bienvenido, buenas noches, ¿verdad? Entonces, don Juan Manuel, hablábamos el lunes anterior acerca de este retraso que está teniendo institucionalmente la Caja, ¿cómo se llama?, para pedir la condonación y la prescripción.
usted nos indicaba que primero se tiene que pedir la condonación y luego la prescripción. Es que nos preguntan por aquí y nos dicen, si yo no tengo respuesta de uno, no puedo continuar el otro. Hablábamos de que teníamos que pedir uno primero, nos tenían que contestar y posterior pedíamos prescripción e inclusive, no lo hablamos el lunes anterior, pero sería una tercera opción es pedir el convenio de pago. Buenas noches. Más bien yo entendí que lo abordamos al revés, ¿verdad? Aunque en un principio, vamos a ver, eh, para mí es claro que las personas deberían de poder hacer la gestión al mismo tiempo. O sea, al final, recordemos que las personas tienen derecho digamos, hacer la menor cantidad de trámites posibles, ¿verdad? Inclusive hay una normativa, una ley de protección al ciudadano de acceso a requisitos. Y a mí me parece que si la persona quiere tramitar las dos cosas al mismo tiempo, la administración tendría que necesariamente atender, tramitar esto en el orden que considere más lógico. Pensemos que sería importante usar la prescripción o aplicar la prescripción, primero porque recordemos que la prescripción aplica para todo, ¿verdad? Tanto el principal como las multas, intereses y recargos derivadas en aquellos periodos que es prescribible. La condonación, ¿verdad? Si bien es cierto, digamos, se aplica intereses, multas y recargos, pero estaría recayendo para aquellas personas que se ven beneficiadas con la prescripción en lo que quede, digamos, posteriormente. Hay un juego que hay que hacer de cálculo, que si no lo hago muy enredado, creo que lo puedo explicar así. Como ya hemos hablado, ¿verdad? Hacia atrás existe esta posibilidad de aplicar retroactivamente, o igual, en el momento en que se presente, la prescripción aplica para aquellas cuotas que tengan más de 4 años. Y retroactivamente, digamos, por lo que aplicó la ley como un transitorio, la ley 10363, todo lo que tenga más del 8 de mayo de 2019 hacia atrás debería ser prescribible, ¿verdad? Si no hay causales de interrupción. La condonación lo que estableció es que aplica para únicamente multas, intereses y recargos. Bueno, cuando digo únicamente, no olvidemos que cae también para las facturas por servicios médicos, que no es poca cosa. Pero esta aplica a partir de que entró en vigencia, ¿verdad? Del 2022 hacia atrás, pero estableció una disposición que dice que condona aquellas multas, intereses y recargos que estén más atrás del 2021. O sea, que tengan más de un año de antigüedad a partir de que fue aprobada la norma. Entonces, para verlo de esta manera, una persona que sea beneficiada por ambas leyes podría tener prescribible todo lo que tenga más de mayo del 2019, multas, intereses, recargos y el principal, y condonación de multas, intereses y recargos que estén en ese periodo entre 2019 a diciembre del 2021. ¿Verdad? Son 2 años más que le aplica. Entonces, entendería que es muy importante poder aplicar a quienes se vean beneficiados por las dos. Hay gente que lo único que les va a funcionar de repente es el tema de la condonación, ¿verdad? Porque en cuanto estamos hablando de ese fenómeno retroactivo, igual recordemos que la prescripción puede aplicar en general hacia adelante todas aquellas cuotas que tengan más de 4 años. Pero bueno, lógicamente, ¿verdad? Si la prescripción acaba con el fenómeno total, todos estos recargos, todas estas multas y el principal, pues entiende que la prescripción tiene por decirlo así, un poder mayor que el de la condonación. Entonces, en una línea lógica debería de poder aplicarse primero lo que prescriba y luego lo que sea condonable. No sé si fui claro en esto, que no quiero como hacer enredos, Sí, pero claro, lamentablemente es el fenómeno. es un tema siempre complicado, pero sí, muchas gracias. Sí, Don lo Juan es. Manuel, aquí nos hacen una consulta que nos hicieron la vez pasada, pero no lo pudimos por tiempo resolver. Indica, si yo tengo, además de ser trabajador independiente, tengo 3 funcionarios en mi planilla, a mí también me aplica para efectos de patrono los 4 años. Eh, No, esa es una importante consulta muy aclararlo. normal que hacen, ¿verdad? O sea, Sí, sí, porque ahí tenemos las dos figuras. sí, Tenemos el es trabajador importante. independiente que se Sí, convierte en patrono. correcto. Vamos a ver, esto es importante aclarar.
Efectivamente es posible tener las dos condiciones, ¿verdad? Y sin embargo la prescripción no aplica para los patronos. La prescripción es una figura única y exclusivamente aplicable para el trabajo independiente. De ahí que el nombre de la ley 363 es Ley de Trabajo Independiente, perdón. La condonación aplica en algunos casos para el patrono, pero no, digamos, la prescripción como tal solo aplica para el trabajador independiente. Entonces, Entonces, en el escenario que sí, usted plantea, ¿verdad? Este patrono no puede solicitar la prescripción de cuotas. ok, él podría hacerlo si es que está con un atraso a nivel de trabajador independiente, Correcto, no de correcto. Por patrono, cuotas. no de patrono, ok. Exacto. Esto es importante porque inclusive eso es una consulta que a veces hacen cuando tienen las dos modalidades, que son trabajador independiente, pero igualmente Correcto. tienen funcionarios a su cargo. Entonces, Así es. lo pueden hacer como trabajador independiente, pero no lo pueden hacer patrono, como patrono, pues, ¿verdad? Eso que quede Exacto. claro. La prescripción. Aquí nos Correcto. dice una persona, ¿qué pasa si yo trabajo para una empresa y también brindo mis servicios profesionales? ¿Debo pagar otro seguro y pólizas? Eso es una pregunta repetitiva, ¿verdad? O sea que tal vez don Juan Manuel nos ayuda a responderle. Sí, efectivamente, lamentablemente, o pues digamos, esas son las reglas, usted puede tener dos condiciones. Inclusive les contaba la semana pasada que usted puede tener hasta tres condiciones, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, es dueño de su empresa, ¿verdad? Y tiene por ende funcionarios o empleados a cargo, brinda servicios de trabajador independiente y a su vez esa empresa que constituye puede ser que le pague un salario. Entonces, esto es un poco extraño, pero puede ocurrir. Entonces, es posible totalmente que una persona que recibe salario, mientras obviamente, por un tema de derecho laboral, ejerza sus labores de trabajo independiente fuera de su jornada laboral, ¿verdad? Lo puede hacer perfectamente y puede tener otra actividad que estaría siendo catalogada o regulada por la CAA por una situación de trabajo independiente. Sí, Pensemos, por ejemplo, una persona que trabaja de 8 a 4 y sale y tiene un negocio familiar, ¿verdad? No sé, un restaurante o algo, alguna situación en donde, o vende tiene algún tipo de actividad comercial, ¿verdad? Entonces, por esa otra actividad comercial, si lo haces a título personal, bueno, si está en el sector privado y no tiene ningún tipo de prohibición, perfectamente podría ofrecer sus servicios profesionales como trabajador independiente. sí, eso es una consulta e inclusive a veces se enojan con nosotros como asesores, ¿verdad? Y entonces hay una persona que tiene, como usted dice, un horario de 7 a 4 y tiene otra actividad o puede ejercer otra actividad de 5 a 8, ¿verdad? Y entonces yo les digo, miren, es que se tienen que inscribir como trabajador independiente. ¿Pero por qué? Si yo ya pago un montón y me trabajo un montón de seguro social en mi trabajo, porque la ley así está, ¿verdad? Inclusive, no sé a usted, licenciado, si le ha pasado que se enojan con usted, ¿verdad? O sea, y no, así está la ley. Yo les digo, mire, así está la ley realizada y está así redactada. Entonces me dicen, entonces gano, otra pregunta que nos dicen aquí, entonces gano dos pensiones. Esa es una consulta repetitiva que la gente dice, bueno, entonces, qué dicha, me van a pagar dos pensiones. Ahí únicamente hay un ingreso a una pensión, ¿verdad? No hay dos pensiones. No, digamos, sus contribuciones se suman, pero es una sola pensión la que va a recibir al final de su vida, ¿verdad? Porque igualmente, digamos, hay un tope, ¿verdad? De la pensión que usted puede recibir, el monto que usted puede recibir por una pensión de la caja, que creo que es 1.800.000, ¿verdad? Don Ronald está por ahí, 1.800.000 algo. Pero entonces usted puede tener efectivamente estas dos cuotas generables, ¿verdad? Por sus dos actividades por las cuales está pagando seguros por aparte, ¿verdad? Y eso lo que puede ayudar es a contribuir a tener esas cuotas más rápido. Eventualmente puede ayudar a, digamos, a prorratearle la pensión que reciba al final de su vida laboral, pero es una sola pensión la que recibe. Perfecto, bueno, ahí veo ya que se nos unió don Ronald Brenes, que tenía un problemita técnico
por medio de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero ya creo que lo resolvimos. Don Ronald, bienvenido, gracias por acompañarnos en este nuevo programa, hablando del trabajador independiente. Y tal vez, don Ronald, por su experiencia y por lo que hemos hablado, por ejemplo, yo insisto que el trabajador independiente no ha tenido el apoyo o la colaboración, por ejemplo, con el sistema financiero nacional, donde cuando nos dicen, ustedes ingresos propios o trabajador independiente, prácticamente nos arrugan en los bancos o en otras instituciones financieras, nos arrugan la cara, ¿verdad? Es decir, que para efectos de cuotas, si somos trabajadores independientes, para pagar IVA, si somos trabajadores independientes, para pagar renta y otras obligaciones tributarias, somos trabajadores independientes. Pero vamos a una entidad financiera y prácticamente nos cierran las puertas o nos piden hasta la prueba de ADN para darnos algún tipo de financiamiento. Don Ronald, entre su experiencia, ¿por qué podría estar pasando esto? Que nosotros lo vemos injusto, pero que pasa normalmente dentro del sistema financiero nacional. Buenas noches, don Ronald. Buenas noches, licenciado Delgado, un placer a todos los que están con nosotros en las redes digitales. Qué difícil este tema, porque no podemos generalizar. Vamos a ver, hay muchas instituciones bancarias que ven muy bien al trabajador independiente. ¿Qué es lo que ha pasado y lo que normalmente sucede con el sistema bancario? Ellos piden siempre un historial de la persona. Y muchos trabajadores independientes lo que hacemos es que no nos inscribimos, creemos firmemente en que no vamos a pagar impuestos al gobierno, que no vamos a inscribirnos en la caja, no vamos a asegurarnos. Entonces nuestro historial crediticio no va a estar de acorde a lo que un banco está necesitando en estos momentos. Historial. Muchos bancos nos van a decir, ok, un flujo de caja proyectado. Podemos montar un flujo de caja proyectado, no habría ningún inconveniente. Pero el problema más grande es que la mayoría de STI, emprendedores, no hacen las cosas como debe de ser. Lo digo en la parte contable. Si usted desde el momento que va a emprender un negocio, que va a ser, de aquí en adelante va a ser independiente, voy a trabajar, hacemos las cosas como debe de ser, no tendríamos ningún problema. Nos inscribimos en la caja, sacamos nuestro registro fiscal y comenzamos a trabajar como debe de ser. Ahí ya estamos creando nosotros todo este historial que necesitamos para poderle demostrar a cualquier entidad bancaria, mira, yo soy solvente, yo tengo un historial que puedo cumplir con las obligaciones que demanda un financiamiento. Ejemplo, que yo quiero para capital de trabajo. Ok, conozco trabajadores independientes que están trabajando con pymes y les está yendo muy bien. Y ese es el problema más grande. No estamos haciendo las cosas como debe de ser. Asesórense. No solo es generar, porque es muy bonito generar y no pagar absolutamente nada. Pero estamos en un país que las leyes nos facultan en el derecho de ser responsables solidariamente con las finanzas del país. Lastimosamente tenemos que hacerlo, no hay otra. Yo sé que muchos dicen, pero es que darle más plata al gobierno. Está bien, es más darle más plata al gobierno, pero en cualquier negocio que usted haga, usted tiene un socio en la espalda. Usted tiene un socio que se llama Gobierno de Costa Rica y toda persona va a tener que tributar sobre sus ingresos porcentualmente de las utilidades que están obteniendo. Por eso tenemos que ordenarnos. Si nosotros nos ordenamos financieramente, operativamente, presentamos nuestra cara a cualquier institución bancaria y vamos a tener ese respaldo. Que si bien es cierto, hay otras instituciones que cuando usted dice, mira, es que yo soy TI, yo soy de esos pulseadores de la calle, y tiene usted razón, licenciado, le arrugan la cara. Pero no es así. Están regidos también por muchas directrices y nosotros podemos pelear contra esas directrices.
Así que no todo es malo y tampoco es que estamos muy bien en la parte de financiamiento a los TI, pero de que existe la posibilidad, sí existe, nada más que tenemos que hacer las cosas como debe de ser, que nos crece un poquito. Claro, entonces, bueno, podríamos indicar que además de esa miopía que existe para cumplir con nuestras obligaciones, por ejemplo, tributarias, formales, tal vez falta sí un marco de mayor establecimiento de algunas normas que ya influyan directamente con el trabajador independiente. Tal vez ha habido, tal vez las reglas tributarias, la obligatoriedad de tener una contabilidad que todos sabemos que tiene que ser la real, la que refleje realmente la situación financiero-contable de nuestras actividades, pero que además no sé si tal vez ustedes indican o podrían estar pensando que falta ese marco normativo específico para el trabajador independiente. Yo hago también esta, porque a mí me pasó personalmente, es el asunto de que yo ante la Caja Costarricense, por ejemplo, tengo un ingreso, hablemos de 1 millón de colones, ¿verdad? Ese es mi ingreso reportado como trabajador independiente, pero voy al banco y les digo que yo tengo 1 millón de colones de ingreso, me piden claramente, y eso tienen que hacerlo, la hoja de trabajo, pero a veces me dicen, no, es que no me interesa lo que usted tenga reportado a la caja, sino que realmente evidencie sus ingresos. Pero bueno, debería ser, claro, yo entiendo lo que dice don Ronald, que sí, efectivamente muchas personas no tienen esto regulado o no lo tienen ordenado, pero si yo sí tengo todo ordenado y mis ingresos son los que tengo reportados en la Caja Costarricense, que me digan que lo que reporto yo en la Caja Costarricense no es, ¿cómo se llama? O a ellos no les importa, eso falta entonces que una normativa, unas reglas para que eso sí lo hagan, porque el trabajador, por ejemplo, asalariado, llega con una constancia de salario a un banco y dice, mire, yo gano 1 millón de colones, me hacen este rebajo, este otro rebajo, el banco sí le cree a través de ese documento que se llama una constancia salarial. Pero si yo digo, es que yo reporto 1 millón a la caja como trabajador independiente, el banco siempre me pide la evidencia de mis ingresos y en algunos lados me dicen, no, es que no nos importa o no nos interesa cuánto usted reporta a la caja, siendo entonces como que falta una norma o una regla que una esas dos obligatoriedades. No sé qué opina usted, don Ronald. Ok, licenciado, vamos a ver. Es importante saber que las instituciones todas tienen sus lineamientos y son respetables. Recuerde que tenemos una Superintendencia General de Entidades Financieras a las cuales nosotros podemos recurrir en el momento que veamos que están mancillando nuestros deberes y nuestras obligaciones. Si yo voy a un banco y yo digo, mira, yo soy un asalariado y ve, aquí está mi reporte del último año de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde tengo reportes mensuales de, como dice usted, 1 millón de colones. Cualquier institución bancaria le puede aceptar eso, porque es demostrable. Pero hay otras que le dicen, no, mira, vayan de un contador público para que le emita una certificación de ingresos, que a final de cuentas, ¿qué va a hacer el contador? Verificar que realmente esa información es correcta, que esté reportado, que haya facturas electrónicas, que haya algún tipo de comprobación donde al contador le demuestre que ese ingreso es real. Y ese ingreso es real. Lastimosamente, después de la 9635, normalmente va a tener que ser contrafactura electrónica. Un CPA no va a poder certificar estados bancarios, es totalmente prohibido. No va a poder certificar facturitas de pulpería, como decíamos nosotros, los residuos por dinero, porque tendría que estar amparado el documento a un depósito bancario. Y sabemos que muchos trabajadores independientes nos pagan efectivo, lo guardamos en nuestra bolsita y vamos y gastamos. No hay un historial. Y eso es lo que es importante, que se asesore bien. Todo trabajador independiente tiene que asesorarse para crear ese historial, que sea comprobable.
que cualquier institución bancaria no le pueda negar absolutamente nada, porque todo es comprobable. Y eso es lo donde estamos fallando muchos trabajadores independientes. Nos estamos olvidando de que tenemos que poder demostrar nuestros ingresos y nuestras salidas para poder tener ese ingreso neto que es necesario para poder optar por un financiamiento, para tener ese apalancamiento, para poder optar por capital de trabajo, por comprar una flotilla, por hacer una remodelación a las instalaciones. Todo eso es importante y necesario para que un banco pueda a usted brindarle las necesidades que usted requiere, pero la única manera es demostrable. No nos queda otra más que poder llevar ese control financiero contable para que podamos tener permeable esa forma de solicitar un préstamo a una entidad bancaria y que tengamos la seguridad que no nos pueden decir que no, porque todo está comprobable. Aquí hay una consulta tal vez para don Juan Manuel muy interesante. Dice, yo trabajo como empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL, que curiosamente yo siempre he preguntado para qué existe esta figura, ¿verdad? Porque a veces llega a confundirse inclusive con la persona física o con la persona con actividades lucrativas. Dice, si yo soy o tengo una EIRL, yo puedo prescribir o adjudicarme la ley de trabajador independiente. Imagino que no, pero tal vez usted nos explica un poquito cuál es la diferencia entre esa EIRL, que es al final la persona física, de la persona física. Vamos a ver, es que cuando usted lo plantea como una empresa, digamos, y entiendo que estamos hablando de una persona jurídica, ¿verdad? De la EIRL, de la empresa individual. Exacto, vamos a ver, en el momento en que usted constituye una persona jurídica, ¿verdad? Pues esta persona jurídica evidentemente no es en sí misma sujeto de obligaciones de seguridad social, ¿verdad? Quien responde en todo momento es una persona física, ¿verdad? O sea, por ende, cuando usted ve que, o sea, en el caso de un patrono, o sea, la Coca-Cola tiene un patrón, tiene un representante, ¿verdad? Entonces, obviamente, alguien va a tener que responder, porque, digamos, la empresa como tal, la figura jurídica como tal, no es capaz de tener, ¿verdad?, como una persona. Entonces, lo importante de entender es que la obligación que se genera es hacia la persona, ¿verdad? O sea, independientemente de que usted tenga una condición hasta eventualmente de un microemprendedor, pero digamos, siempre esa condición lo va a tener usted o como un trabajador independiente para efectos de la caja, ¿verdad? Es que, digamos, tal vez yo pensaría que no es necesario para no generar una confusión adicional entre la situación del tipo de empresa o si, en dónde está constituido, cómo está constituido, sino simplemente si yo estoy en un título individual, ¿verdad? O sea, yo devengo mi propio ingreso, soy mi propio sustento, recibo honorarios profesionales si soy un profesional liberal, o si yo recibo un salario, ¿verdad? Si tengo un patrono que me paga un salario a cambio de mis servicios, de mi trabajo. Entonces, un empresario, por lo general, la forma en la que va a responder, más allá de que sea patrono, ¿verdad?, que tenga a cargo otras personas a quienes tiene que pagar seguridad social, pero esa empresario a su vez también tiene que dar lo suyo, ¿verdad? Entonces, sea que tenga personas a cargo o que sea sola, tiene que responder en tanto trabajador independiente. No sé si es clara esta distinción, ¿verdad?, para efectos de esa claridad respecto de la caja, ¿verdad? Claro, O se sí. es trabajador independiente, o se es patrono, o se es asalariado. Pero el patrono igualmente tiene que tener algo con qué responder, ¿verdad? Entonces, tiene que a su vez cubrir su propia carga social. Sí, inclusive, bueno, ahora después de los anuncios vamos a ir al tema de por qué, por ejemplo, en contrataciones del gobierno, en SICOP, que todos lo llamamos así o todos los conocemos así, porque a veces no nos permiten contratar, por ejemplo, como persona física, ya sea trabajador independiente, y nos obligan a tener una empresa. Tal vez ahora lo vamos a discutir un poquito después de los anuncios.
interesa conocer el costo de su producto? ¿Cuenta usted con un sistema de control o cálculo de costo de productos? ¿Estaría interesado en un software que le permita calcular y controlar los costos en su empresa? Aporta es un software online y en la nube que le proporciona a las empresas emprendedoras una solución para el control de los costos de producción, de los productos y servicios que ofrecen o elaboran, como lo son la mano de obra, materiales y los costos indirectos de fabricación que son la base para determinar el costo unitario del producto o servicio. Aporta, elabore, costee y planifique. Somos el sistema web ideal para la producción de su empresa. Contáctenos a los correos info@aporta.com, mercadeo@aporta.com o a los teléfonos 2271-4284, 8409-8020. Macís y Asociados, contadores y consultores, a su servicio desde 1984. Le ofrecemos los servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Para mayor información puede comunicarse a nuestro WhatsApp 8409-8020 o a nuestro teléfono 2271-0011. Escriba a nuestro correo electrónico info@maciscpa.com. Macís y Asociados. Expertus, empresa de consultoría empresarial, contable y tributaria, conformada por expertos que brindan asesoría y capacitación en temas laborales, tributarios, contables, financieros, mercadológicos y otras áreas de interés. Expertus te invita a sus próximas capacitaciones. Búsquenos en Facebook como Expertus. Te cuento 3 tips para prevenir enfermedades respiratorias. 1. Adecuado lavado de manos. 2. Técnica adecuada a la hora de estornudar. Y 3. Realiza ejercicio y come saludablemente. Continuamos. Les decía antes de los anuncios que a mí me gustaría que habláramos, tal vez igualmente con don Ronald y con don Juan Manuel, esa distinción o esa diferenciación o el por qué podría ser que, aunque yo sea una persona física que tengo todas mis obligaciones tributarias al día, estoy inscrito como trabajador independiente, tributo conforme a mi realidad económica, por ejemplo en SICOP no me permiten como persona física participar en algunos carteles y me obligan a hacer o a hacerlo como sociedad. ¿Por qué esa solicitud? Tal vez don Juan Manuel, si nos podría ayudar a comprender el por qué me están obligando en algunas situaciones a tener una persona jurídica. Vamos a ver, me gustaría tal vez entender ese caso concreto, porque yo en lo personal inclusive estoy inscrito en SICOP, lo que me ponen es como microemprendedor, ¿verdad? Pero estoy inscrito a título personal, con cédula física, y los servicios que doy como trabajador independiente, ¿verdad? Asesoría legal, por ejemplo. Entonces, y eso es un requisito lógicamente para poder participar en los procesos de contratación pública que promueve el Estado en general. Entonces, quisiera tal vez como entender un poco ese planteamiento porque, digamos, no entendería cuando usted habla de la obligación de constituirse como empresa, ¿verdad? Si al final de cuentas yo no voy digamos, mis servicios son a título de trabajo independiente, reitero, digamos, dentro de las opciones que el sistema da, pues aparece el de microemprendedor, inversor, pero no, digamos, existen otras, en la cejilla que aparece ahí empresa, pyme, ¿verdad? Pero yo no, digamos, mi información, los datos míos están como una persona física.
Entonces, digamos, no Sí, sé si es un caso concreto que le preguntan. sí, por ejemplo, inclusive a mí en la parte profesional me ha pasado que me invitaron a participar en un cartel, ¿verdad? Yo estaba registrado como patrón, bueno, como trabajador independiente, como persona física, pero en el cartel se indicaba que se tenía que participar como una empresa, o sea, como una persona jurídica, en el caso de nosotros como una firma, ¿verdad? Como una sociedad, ya sea sociedad de responsabilidad limitada, sea sociedad anónima. No estábamos o nos excluyeron o me excluyeron por ser una persona física, en ese cartel en específico. Eso se da por un asunto, digamos, de requisitos, de responsabilidad, tal vez que usted nos podría indicar o qué pensaría usted el por qué el cartel indicaba que tenía que hacerlo a nombre de persona jurídica y no podía participar como persona física. Sí, bueno, voy a hacer una muy anecdótica aclaración. Ahora con la aprobación de la nueva ley 9986, ley de contratación pública, ya no se usa la palabra cartel, es meramente Ok. anecdótico porque cuando la OCDE recomendó en el proceso de creación de la ley, la palabra cartel se asocia con carteles de narcotráfico. Entonces, la recomendación es que se use la palabra pliego de condiciones, pero esto es un tema anecdótico. Me parece que usted refiere a una situación puntual, digamos, usted me entenderá que no quisiera como, ¿verdad?, entrar a hacer un análisis puntual, nombres y apellidos, pero me parece extraño, digamos, habría que analizar dentro del pliego de condiciones y sus características, sus requisitos solicitados, porque para la administración era un requisito que se estuviera conformado por personas jurídicas, estructura de empresa, y no la posibilidad de participar individualmente. Se me puede venir a la mente que dependiendo de la dificultad que tiene el servicio que se solicita, digamos que para la administración no era factible, ¿verdad? Veámoslo así, que pudiera cumplir alguien si el servicio lo da individualmente. Tal vez básicamente porque, no sé, se requería una estructura más compleja que la de una persona individualmente hablando. Ahora bien, por eso es que también habría que ver el caso particular y analizarlo. Es factible, por ejemplo, salvo que un pliego de condiciones lo prohibiera, que un grupo de profesionales pudiera unirse en una figura de consorcio, ¿verdad? Entonces, consorcialmente se puede establecer para participar en esa licitación y, reitero, salvo que el pliego lo prohíba, pero la normativa lo facilita. Entonces, digamos que con los elementos que usted me da, no me atrevería como a precisar si estamos ante un error del pliego de condiciones, no sé si fue objetado, creo que podría haber valido la pena en su momento objetarlo o pedir una aclaración, pero sí pareciera que podría ser, digamos, al menos creo que podría tener elementos que podrían coinciden que podrían ser limitativos. Claro, estamos ya en un terreno de contratación pública, ¿verdad? Que no necesariamente por sí solo me parece que genere una limitación al trabajador independiente. Eso es importante, a eso quería llegar para identificar si era prácticamente o un error o si tal vez podríamos hablar de un error del pliego de condiciones. Ya nos corrigió don Juan Manuel y muy bien, porque sí, el cartel puede ser otros carteles. Muchas gracias, don Juan Manuel, ¿verdad? Hablando de pliego de condiciones. A ver si era esa limitación de trabajador independiente, porque hablábamos de que podrían haber algún momento o han habido en algunos momentos ciertas limitaciones para el trabajador independiente. Y a eso voy, tal vez don Ronald también nos ayuda, ustedes que son parte de la comisión de trabajador independiente, el Colegio de Abogados, imagino que han reconocido la importancia que tenemos los trabajadores independientes, que hasta una comisión específica desde el Colegio de Abogados se hizo para esto. Y vamos a hablar en tres puntos específicos. Bueno, ¿cuáles son los retos, diríamos, o lo que se viene para el trabajador independiente conforme a la Caja Costarricense del Seguro Social, financiamientos competitivos y bueno,
para que nos den el formato de igualdad y competitividad a todos los trabajadores independientes, que somos bastante. Hoy estaba leyendo que en Costa Rica hay un 74% de trabajadores independientes dentro del marco económico nacional. Entonces somos importantes realmente para efectos tanto de cuotas obrero, cuotas del Seguro Social como de impuestos. Entonces, prácticamente un resumen, don Juan Manuel y don Ronald, de estos temas y qué se viene para el trabajador independiente y en qué están ustedes trabajando desde el seno del Colegio de Abogados. Ok, licenciado. Dentro de la comisión estamos trabajando en varios temas, estamos con varias aristas. Ahora acabamos de enviar un documento a la Caja Costarricense del Seguro Social referente a un estudio sobre las prescripciones que se están trabajando en estos momentos en la Caja. Hay unos malentendidos ahí, entonces el colegio, por medio de su presidente y su junta directiva, ha enviado un informe que nosotros hicimos referente a todo esto. También estamos trabajando muy claramente en todo lo que los casos que nos llegan sobre las prescripciones, sobre la tardanza que tiene la Caja en estos momentos sobre el asunto de dar casos a resolver. Hay muchos problemas. Gente que se va a trabajar, independientes que se van a inscribir y lastimosamente les ponen muchas trabas. Entonces todo eso lo estamos viendo y estamos tratando de unificar criterios en todas las entidades de la Caja Costarricense del Seguro Social que atienden a trabajadores independientes. Somos una comisión que estamos trabajando bajo una dirección directa de la Junta Directiva del Colegio. Está conformada por abogados y abogadas. En el caso mío, como contador público, y don Joseph, de parte de Borrón y Cuenta Nueva. Estamos y vamos a seguir trabajando en bien del trabajador independiente. De parte de Borrón y Cuenta Nueva, nosotros no hemos bajado los brazos, seguimos luchando, ayudando a todos los trabajadores independientes que han tenido problemas, y esos problemas de la tramitología un poco engorrosa de la Caja Costarricense del Seguro Social con las leyes. Estamos, por medio de Borrón y Cuenta Nueva también, y otras instituciones, viendo las posibilidades de la famosa ley del trabajador independiente, esa ley que nos va a dar igualdad a todos los trabajadores independientes con respecto a otras actividades comerciales del país, que, como dice el licenciado, que no nos hagan caritas cuando llegamos a una institución. Tenemos que ser abiertos en todo lo nuestro, y somos emprendedores, somos trabajadores, somos generadores de ingresos, y por tal motivo deberíamos de tener esa necesidad de que nos midan con la misma vara, que no nos andemos pensando de que, mira, como es un trabajador independiente, hay que tenerle mucho cuidado. No. Vean las grandes empresas, todo lo que han hecho y todo lo que ha pasado. Y aquí, en mi criterio personal, muchos trabajadores independientes tienen mucha, pero mucha facilidad para poder cubrir un posible préstamo. Entonces, que no nos midan con otra vara, que nos midan con la misma vara, que los requisitos sean por igual para una empresa, para un trabajador independiente, como para una ama de casa. Entonces, ahí es donde esta ley tiene que venir a fortalecer las funciones del trabajador independiente. Bueno, sí, efectivamente, como lo decía don Ronald, inclusive nos hemos encontrado esa, vamos a ver, esa
ese reclamo de muchas personas indicando que cuando van a solicitar la inscripción como trabajadores independientes, sí les han puesto muchas trabas. Entonces sí, eso es un tema interesante que se debe, ¿cómo se llama?, prácticamente normar y normalizar ante la Caja Costarricense para, como dice don Ronald, que todos nos midan con la misma vara y que no haya una exclusión o tal vez un asunto de desigualdad. Les vamos a agradecer tanto a don Ronald como a don Juan Manuel Delgado estar con nosotros en un programa más de lo contable a lo legal, y invitarlos el próximo lunes. Vamos a tener un especialista en derecho laboral hablándonos sobre los errores comunes a la hora de contratar y la diferencia entre salario y honorarios profesionales. Entonces los vamos a invitar para que nos acompañen el próximo lunes aquí por Radio Costa Rica y por las plataformas digitales al ser las 7 de la noche, hablando sobre los contratos por honorarios profesionales y salario con un experto en derecho laboral. Muchas gracias y buenas noches.